además. Pero bueno, esos son los datos hasta el momento de lo que son los nuevos precios de combustible en Misiones. Bueno, y llegó el momento de la economía. Viernes lo tenemos a Gonzalo Acuña, que ya está con nosotros. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches Mariela, buenas noches Leo, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Bueno, me alegro, Gonzalo. Nosotros también. Buen viernes, Gonzalo. Igualmente. Bueno, ya que estamos hablando de materia de precios, sí, ¿no? Estaba escuchando ahí el análisis del aumento de los combustibles, ¿cierto? Lo que decía Mariela, el nafta super es la que menos subió de toda la grilla de combustible, y por ahí los diésel más refinados son los que más aumento tuvieron, pero bueno, en un promedio rondaron ese 3%. Eso, por supuesto, que va a tener un impacto en la inflación del mes de noviembre. Estamos con el mes de octubre cerrado, ya muchas de las consultoras privadas, que son las que estiman antes que el gobierno publique el dato oficial, ya están arrimando números por debajo del 3% y con un escenario como un escenario pésimo o pesimista, que el número de la inflación de octubre, ya cerrado, cierre en un 3%, ¿no? Continúa la tendencia a la baja de la inflación, sigue bajando, pero quedan por ahí varias cuestiones, varios precios de la economía, que es el sector de precios hiperregulados, que había dejado el gobierno anterior, que este gobierno de a poco fue liberando. En realidad al principio hizo un gran shock de liberación de regulaciones, y queda todavía o resta todavía seguir sincerando, por ende, que tarifas sigan subiendo. Me traje una pequeña lista para puntear un poquito nomás cuáles van a ser esos precios o tarifas que van a ir subiendo en agosto, pero ¿en agosto? Perdón, en noviembre. En noviembre, claro. Me fui para atrás, me fui un par de meses para atrás. En noviembre. Sí, falta todo un año todavía. No, me fui al agosto pasado. Le gusta agosto. Pero todos los aumentos se espera que sean por debajo del 4%, o sea que tornen el 3%, lo mismo que los combustibles. Entonces van a estar ahí en torno a el 3%. Se espera que suba un poco la luz, un poco el agua, un poco las prepagas, un poco el transporte, un poco el cable y el teléfono. Y de esa manera, por supuesto que esto va a tener un pequeño impacto en la inflación, pero todo el resto de los precios de la economía estar bastante estabilizados, lo que se mide en el indicador es el promedio. Así que se espera también que en noviembre esté en torno al 3%, inclusive debajo, ¿no? O sea, el escenario ideal sería que octubre empiece con 2 y que noviembre empiece con 2, ¿no? Con 2%. Claro. 2, largo, 2, corto, bueno, pero, eso iremos viendo. Ahora, todo esto que mencionaste va seguramente a recaer en el precio final de los productos alimenticios, ¿o no? Sí, por supuesto. Combustibles, luz, ¿qué otra cuestión mencionaste? Sí, tiene una incidencia en los costos de producción, ¿no? Todo lo que es energía tiene incidencia en los costos de producción y transporte. Ahora, los costos de producción y de logística son muchos, no son solo estos. No, entonces, obviamente que no. No quiere decir que si sube un 2, un 3% la energía o el combustible, eso se traslade directamente al precio, ¿no? Al consumidor final. Puede que sea menos la suba, puede que sea más, porque hay otros factores, incluidos entre ellos los salarios, ¿no? Que vienen de a poquito subiendo y ganándole a la inflación en promedio. Pero también siempre hay un límite que es el bolsillo de la gente, ¿no? O sea, esto del poder adquisitivo del consumidor, que le pone un límite a la suba de precios. Y bueno, en esa puja, ¿no? Por darle un nombre, en esa puja del libre comercio es donde se establece el precio, que es básicamente lo que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto. Sí. Entonces, bueno, resumiendo y dándole cierre, se espera que en noviembre continúe en este mismo nivel de precio, o sea que no en este mismo nivel de suba de precios, pero no que se dispare, pero hasta inclusive
que baje un poquito algunos productos. Yo tengo una pregunta, Sí. Gonzalo. Bueno, hace unos días estuvimos hablando al respecto de que si bien algunos precios, por ejemplo en las carnes, se mantienen, muchas personas todavía no, es como que dejaron de consumir tanto, dejaron de comprar tanto, cuidan mucho su bolsillo. ¿Esto cómo podría afectar, ¿no es cierto?, el hecho de que traten aún así de mantener los precios, por ejemplo, en algunos productos y sin embargo la gente deje de comprar o compre menos? ¿Podría desajustar este equilibrio que se está tratando de lograr? ¿O Sí, por eso te digo, el límite siempre es cuánto la gente está dispuesta a pagar por un producto, ¿no? Vos mismo dijiste, ¿no? La gente dejó de comprar o compra menos carne, entonces vamos al caso específico de tu pregunta. Entonces por ahí, dentro de la cadena productiva y de logística, o sea, transporte de la carne, suben algunos costos, pero la gente no está dispuesta a convalidar después en el mostrador ese precio. Entonces, bueno, el precio al consumidor final, que es el que se mide en el IPC, el índice de precio al consumidor, no te cambia, o te cambia poquito. ¿Está? Entonces, por eso yo siempre digo que uno de los pilares, ¿no?, de este plan de estabilización es la cantidad de peso circulante, la cantidad de peso en los bolsillos de la gente, que hacen que no compren si hay precios que están muy elevados. Entonces, solo se regula porque no tienen el poder adquisitivo, no pueden comprarlo, no lo pueden convalidar, ¿no? Esto analizado en términos económicos, o en términos de variables, o en términos de números, se ve muy claro, ¿no es cierto? Por supuesto que eso tiene una connotación social, que es que la gente puede comprar menos, ¿no? En relación al año pasado, la gente puede comprar menos. De a poquito está recuperando ese poder adquisitivo y la idea es que esto continúe, pero como yo les vengo diciendo siempre, la recuperación de ese poder adquisitivo no es que de un día para el otro van a poder salir y comprar claro masivamente, sino que pero, es lenta. Posiblemente, Gonzalo, no solamente que la gente pueda comprar menos o puede comprar menos, en realidad por ahí no es que puede comprar menos, sino que compra una segunda marca o una tercera marca, ¿no? Y esto se vio mucho, y disculpame que te interrumpa, sí, en los paquetes de yerba, por ejemplo. Antes se ponían y se vendían muchísimo las primeras marcas, y después de repente empezamos a ver marcas que no las conocíamos y las empezamos a probar porque obviamente el precio es más bajo. Y bueno, y seguimos consumiendo. No quiere decir de que hayamos dejado de tomar mate, por ejemplo. Por supuesto, eso te pasa con todo, básicamente con todos los productos de la canasta básica. Eso te pasa con arroz, con el aceite, te pasa con todo. Claro. Entonces vos no vas a dejar de consumir el producto, pero vas a buscar una alternativa más barata. ¿No es cierto? Bueno, en ese caso es que surgen estas marcas por ahí no tan conocidas, y eso, y hago como un pequeño paréntesis, la famosa frase de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando hacía alusión al gobierno de Mauricio, que decía ahora resurgen las marcas Puchuflito y no sé qué más, pero es por esto, ¿no? Es por esto. Pero de todas maneras... Está mal. No está mal. No. Ahora, si me dejan opinar al respecto, a mí me parece que está muy bien, porque generalmente esas segundas marcas no son multinacionales, no son las alimenticias que tienen el oligopolio de la alimentación, sino son pymes. Son pymes, son empresas emergentes, que vienen creciendo y que a base de mucho esfuerzo logran tener en las góndolas sus productos. Entonces, tienen una oportunidad en este momento de competir contra las grandes empresas, y bueno, y la gente va y opta por ello, y si le ofrecen la misma calidad a un mejor precio, ya la gente no va a comprar la marca de primera línea, sino que va a comprar la de segunda porque es más barata y tiene la misma calidad. Totalmente. Y eso hace que las pymes crezcan, que se reactive la actividad de las pequeñas y medianas empresas, y eso hace que haya más empleo en ese sector, o que por lo menos no se destruya empleo. Exacto. Y que en consecuencia haya más poder adquisitivo en ese sector de la población que generalmente son de menor ingreso, ¿no? Así que bueno, en ese proceso estamos, o sea, como broche final, digamos, de materia de inflación y plan de estabilización. No existe plan de estabilización, o sea, buscar que la inflación sea cero sin generar recesión y sin generar pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Porque si tenemos inflación,
estamos viviendo un escenario que es ilusorio, o sea, un escenario que no es real. Entonces, el buscar la realidad, esto del sinceramiento de precios, el sinceramiento de tarifa, hace que realmente nosotros tengamos nuestro poder adquisitivo real y desde ahí empecemos a recuperar. Realmente, bueno, es duro, fue duro. ¿Y por qué digo que fue? Porque ya esto a nivel, en promedio ya se está empezando a recuperar, ya todos los indicadores empiezan a dar en promedio en positivo. Y lo entonces, peor bueno, ya pasó. Lo peor ya pasó y podría haber sido muchísimo más duro. Podría haber sido muchísimo más duro, gracias a Dios. No hubo grandes crisis financieras, sociales, y el campo nos acompañó, nos bancó, tuvieron una muy buena cosecha, todo el campo, ¿no? Porque en comparación al año pasado, que hubo una fuerte sequía, este año estuvo bien de lluvias, entonces hubo buena cosecha y la Argentina vive del campo, así que el campo bancó muchísimo este gran ajuste y sacrificio que estamos haciendo todos los argentinos, y hizo que no sea tan crudo como podría haber sido un escenario parecido, no digo que similar, a una crisis 2001, una crisis Alfonsín hiperinflacionaria, que al parecer ya la pasamos, y bueno, ahora lo que resta es, bueno, a ver cómo esto se sigue recuperando y cómo encauzamos en un sendero de recuperación. Y cuando habla de recuperación es que se recupere la economía y que se recupere nuestro poder adquisitivo, o sea que podamos empezar a comprar un poquito más todos los días. Breve, cambio un poquito de tema, vamos a hablar del dólar. El dólar volvió a cerrar este viernes por debajo de los 1.200, cerró en 1.185, el blue, el de la calle, y 1.139 y 1.177, los dólares que se comercializan en la bolsa a través del mercado de capitales, principalmente en los bancos. Así que sigue planchado el dólar, ya lo venimos diciendo hace varios meses. Tuvo un pequeño repunte en las últimas 2 semanas, pero ahora volvió a estar por debajo de los 1.200 y se espera que así continúe, porque las variables monetarias, o sea, la cantidad de pesos que hay circulando, no convalidarían una suba o una corrida del dólar. Así que bueno, la política fiscal de este gobierno en materia monetaria está muy rígida en este sentido, y bueno, lo veo al gobierno muy cómodo en este tipo de cambio, o sea, lo veo muy cómodo al gobierno llevando a cabo todo el proceso de sinceramiento de tarifas y haciendo todos los ajustes financieros con este tipo de cambio, ¿no? Con los paralelos por debajo del 1.200. Recordemos que todavía tenemos un dólar oficial que está por debajo o más bajo que estas cotizaciones, y en algún momento tienen que unificarse. Ese es el objetivo del gobierno y se espera que sea como para fin de año. Así que bueno, seguimos en esta tendencia en el que el dólar siga planchado, y como dijimos hace un ratito, que la inflación siga corriendo entre un 2 y un 3%, por lo menos lo que resta de noviembre, ¿no? De este mes. Sí. Y Gonzalo, perdón, sé que no es el tema principal, digamos, esto del dólar y demás, pero a principios del gobierno de Milei se hablaba mucho sobre dolarizar el país. ¿Se sigue hablando de eso? ¿Ya no se toca más el tema? ¿Qué sabes al respecto? Bueno, el término dolarización fue un término instaurado por el periodismo, ¿no? O sea, realmente la propuesta de Milei y su equipo económico nunca fue hacer una dolarización, nunca fue hacer que en la Argentina la única moneda de circulación legal sea el dólar, sino que exista o que coexista con el peso y con cualquier otra moneda, lo que se conoce en economía como una canasta de moneda. Eso en los hechos ya está ocurriendo, ya tenemos circulando, principalmente en el sistema financiero, por ahí en la calle no tanto, dólares y pesos. Y si queremos transaccionar, y si queremos hacer contratos y firmar contratos en dólares, en pesos, en real, en euros, yenes, lo podemos hacer, y el cumplimiento de esos contratos tiene que ser sí o sí en esa moneda, ¿no? Eso ya quedó legalmente instaurado con el decreto de diciembre de Milei. Él firmó un decreto donde modifica varias normas, y una de esas normas que modifica esto. Entonces, ya virtualmente el escenario legal ya está preparado. El escenario financiero o bancario ya bastante también, ya las cuentas caja de ahorro y en pesos, en dólares,
funcionan de una manera similar. Ya es muy sencillo hoy hacer transferencias en dólares de una cuenta a otra o pasar de peso a dólares, dólares a peso. No en el mercado oficial, sino a través de estos dólares, dólar MEP y dólar contado con liquidación. Entonces el escenario ya está planteado. Si nosotros hacemos un recorrido de todas las medidas que fue tomando este gobierno, nunca obligó a los agentes económicos, o sea, a todas las personas que operan en el mercado, ya sea físico o financiero, a hacer algo, sino que les dio la opción, ¿no? Les dio la opción a los que tenían, a los bancos que transformen sus deudas en bonos, le dio la opción a las personas para que blanqueen e introduzcan su dinero en este blanqueo que sigue vigente y siguen entrando dólares todos los días de este blanqueo. Todo es optativo, nada es obligatorio. ¿Por qué digo esto? Porque podemos hacer un paralelismo a lo que fue el plan Bonex o a lo que fue la confiscación de depósito, el corralito en el 2001, donde no era optativo, donde te dijeron tu plata o tus bonos o tus ahorros que están en los bancos, los voy a tener yo y yo después te lo voy a devolver o te doy un bono y te lo devuelvo algún día. Claro. Entonces, no se tocó la propiedad privada y eso generó muchísima confianza, por eso también casi 20.000 millones de dólares entraron a los bancos en este blanqueo. Entonces, todo es lo que se conoce a mercado, o sea, es a voluntad de la gente. Por supuesto que te dan los incentivos para que lo hagas, pero ¿cuándo va a terminar, perdón que me extendí un poco, cuándo va a terminar de concretarse esta canasta de moneda o esta dolarización, ¿no?, llamada popularmente, el día que el peso deje de perder poder adquisitivo, o sea, el día que la inflación sea cero? Ahí el peso va a tener el mismo poder de compra que el dólar, ¿no?, a una cotización X. Supongamos que se mantiene en torno a los 1.200, bueno, en vez de ser un peso o un dólar como era en la convertibilidad en los 90, va a ser un dólar 1.200 pesos. ¿Y qué diferencia hay que sea un dólar un peso o un dólar 1.200 pesos si esa cotización se mantiene fija y no se cambia? No hay ninguna diferencia. Entonces, yo creo que vamos a una convertibilidad 4.0, ¿no?, a un escenario parecido a lo que fue la convertibilidad, pero con la apertura de poder tener muchas monedas transaccionando y circulando, y con un mercado de capitales muy metido en el sistema financiero. Y de eso quiero hablar un poco. Trajimos hoy, como ya venimos haciendo en las distintas columnas, traemos una variable o un indicador que yo sé que son los que mira el gobierno y lo que mira la mayoría de los analistas económicos para ver cómo va este plan de estabilización y de recuperación de la economía, y también esta transformación, ¿no?, de paradigma entre una administración pública nacional que gasta por demás y que tiene que captar fondos de algún lado, o sea, tiene que conseguir dinero de algún lado para financiar este gasto excesivo que tiene, a una administración austera como la que tenemos ahora, en la cual no gasta más de lo que le ingresa, entonces no necesita financiamiento, no necesita de dónde recurrir a dinero. Y en este escenario, nosotros lo dijimos ya cuando empezaron las primeras medidas de este plan, en algún momento los bancos van a tener que empezar a trabajar de banco y van a tener que empezar a prestarle al sector privado y dejar de prestarle al sector público, a la Administración Pública Nacional, que es deficitaria, que gasta de más. Y entonces hoy los bancos tienen los dineros de los ahorristas, de todos nosotros, de todos los argentinos, pero nosotros los argentinos, en vez de estar financiando la Administración Pública Nacional, que es deficitaria, hoy, indirectamente, a través de los bancos, estamos empezando a financiar inversiones en el sector privado y consumo en el sector privado. Y esto viene creciendo muchísimo, desde principio de año hasta ahora. Más de un 140% se han incrementado el stock de deuda de las entidades financieras para con los privados, ¿no es cierto? Inclusive en los últimos meses, las grandes empresas argentinas como YPF, Pampa Energy, inclusive hasta el Club Atlético River Plate, se han financiado dentro del mercado de capitales y las entidades financieras con dinero de los ahorristas, ¿no?
Entonces los bancos empiezan por eso digo, trabajar de banco, y tienen que empezar a prestarle a los distintos privados y dejar de prestarle al Estado Nacional. Todavía existe deuda del Estado Nacional para con los bancos, pero de a poco lo que están haciendo los bancos es retirar esa deuda, ¿no? Ese dinero, o sea, se dan vuelta y le dicen: Estado Nacional, Banco Central de la República Argentina, devolveme mi plata porque me la están pidiendo del sector privado, y está migrando entonces el crédito de financiar al sector público a financiar al sector privado. Y bueno, y eso trae aparejado esta recuperación que, si la miramos intersectorialmente entre los distintos sectores, los sectores más grandes y productores de energía, minería y agro, que son los sectores que exportan, son los que están demandando dinero para inversiones y para sus gastos habituales, y lo demandan de esta manera en el mercado de capitales, en la entidad financiera, y eso son inversiones que hay en la Argentina y que hacen crecer la economía, y es lo que está pasando. Ahora, esto se compensa con sectores que no están en la misma situación aún, ¿no? Como los sectores de las pequeñas industrias, o por ahí las pymes sería, ¿no? Pequeña y mediana industria, que recién están reactivando y que no, por supuesto que no siguen el ritmo de estas grandes empresas que siempre supimos que eran las primeras que iban a empezar a traccionar, porque iban a ser las más beneficiadas en un esquema en donde se libera el tipo de cambio, como pasó en diciembre, que no fue una liberación sino una devaluación, pero que cada día hay menos restricciones a la exportación, importación. Entonces las grandes empresas, que son las que viven del comercio internacional, iban a ser las que primero se recuperen, y después de a poco y en cadena iba a recuperarse el resto de la economía, que es lo que está pasando lentamente. Y bueno, los indicadores ya lo muestran, así que tarde o temprano, y espero que sea más temprano que tarde, que empecemos a notar nosotros en nuestro bolsillo esa recuperación. Rápido, Gonzalo, Sí. Respuesta rápida, me meto. El Banco Central bajó la tasa de interés de 40 a 35%. ¿Quién gana y quién pierde entre el plazo fijo versus crédito? Está absolutamente relacionado con lo que acabo de explicarles. Sí. Esa tasa de los bancos centrales es la tasa que le paga el Banco Central, o sea, el Estado Nacional, a los bancos por prestarle plata. Sí. Dijimos que los bancos están de a poco o de a mucho sacando, ¿no?, los préstamos, o haciendo una reducción de los préstamos que le hace al sector público, y se los empieza a dar al sector privado. Entonces, en ese escenario es que el Banco Central dice: voy a bajar un poco la tasa. Y entonces es menos apetecible para el banco prestarle al sector público, y empieza a ser más apetecible prestarle al sector privado. Se traduce también, o se refleja también, en las tasas de los plazos fijos, ¿no? Sí. Recordemos que esa tasa, por algo se llama tasa de referencia, porque la tasa de referencia para todas las tasas del sistema financiero. Entonces baja esa tasa y muy probablemente pueda bajar la tasa de los plazos fijos. De todas maneras, al correrse el Estado del medio en este escenario de tomador de crédito, va a depender de las tasas que pacten los privados, tanto como para poner el dinero en los bancos, como para retirar el dinero de los bancos. Pero si sigue bajando la inflación al ritmo que viene bajando, todas las tasas van a tender a la baja, porque bueno, nosotros las tasas son altas porque también nuestro dinero pierde poder adquisitivo en el tiempo. Entonces, por ende, el valor del dinero en el tiempo es más alto. Así que todo tiende a bajar. Baja la inflación, bajan las tasas de referencia, bajarán las tasas de plazo fijo, bajarán las tasas de los créditos, y eso es buenísimo para la inversión. Ya cada vez hay más créditos al sector, por ejemplo, de la construcción, ¿no? De todos estos créditos hipotecarios, por lo menos en los bancos que operan mis clientes, que opero yo, tipo, hay oferta de créditos para proyectos que meses atrás era realmente impensado, ¿no es cierto? O sea, 6 meses atrás quería conseguir un crédito de las condiciones que hay actualmente.